Para culminar esta jornada, invitamos a subir al escenario a Anderson Gañán Moreno, estudiante de cuarto semestre de Psicología de la Universidad EAFIT, quien abordará la ponencia La psicología educativa en el posconflicto. Buenas tardes. El día de hoy mi propuesta fue hablar un poco sobre la psicología educativa en el posconflicto, debido a que es un campo ocupacional que ha sido muy olvidado de pronto en esta universidad, o según mi observación, en la psicología colombiana. Prácticamente aquí los psicólogos educativos son un 4 o 5%, cuando los psicólogos sociales y organizacionales son demasiados, incluso los clínicos, mientras los educativos son una minoría. Entonces, ¿por qué no buscar en la psicología educativa un rol importante en esta etapa de posconflicto? Antes de empezar a hablar un poco sobre el rol del psicólogo educativo en el posconflicto, me parece interesante indagar un poco sobre el concepto de psicología educativa, que, como lo mencioné anteriormente, es un campo de la psicología o una subdisciplina que tiene como fin estudiar las formas en las que el ser humano adquiere el aprendizaje, por medio del análisis y estudio de la forma en que se razona y enseña. Y para esto, o más bien con esto, realizará intervenciones en la educación, viéndose aplicada en el ámbito institucional. ¿Qué quiero decir con esto? O más bien, ¿qué quiere decir la teoría? Que el psicólogo educativo tiene como fin apoyar interdisciplinariamente a las instituciones educativas, sea colegios, sea universidades, en la creación de pensum, en la creación de, por así decirlo, materiales de estudio de estas instituciones, como también analizar cómo el ser humano obtiene el aprendizaje, sea de manera natural, que es conocida como el profesor te da la clase de manera magistral, o de forma artificial, donde prácticamente recibís 100 asesorías, coloquialmente. Voy a hacer un postdata aquí, que es que voy a ponerles algunas imágenes, las cuales no explicaré, sino que me gustaría que ustedes mismos las analizaran poco a poco. Bueno, bien sabemos que los objetivos de la psicología educativa son comprender los elementos que influyen en el aprendizaje del ser humano en todas las etapas de su vida. También implementar o crear diversas metodologías y teorías sobre el aprendizaje y el desarrollo educativo, algo que yo relaciono mucho aquí con el método analítico, que fue algo que tengo entendido, se analizó principalmente por psicólogos, digámoslo así, normales, y poco a poco lo fue implementando la psicología educativa en otras universidades. Esto empezó en la Universidad de Antioquia y luego se fue llevando a otras universidades como la Universidad de San Buenaventura y la Universidad EAFIT. Como tal, gracias también al grupo de investigación del método analítico y su aplicación en las ciencias sociales, el cual coordina Horacio en esta universidad. Otro objetivo que tiene la psicología educativa es estudiar los procesos de aprendizaje para el desarrollo humano, social, educativo y organizacional, no solo del trabajo, sino también de los empleadores como tal, o incluso de los más altos cargos. Bueno, ahora hablando un poco sobre el posconflicto en Colombia, vemos que aquí, solamente aquí, ahorita especifico por qué, es la fase que deriva después de la firma definitiva de los acuerdos de paz con las FARC. Es deseable construir durante el conflicto, es decir, en el 2015-2016, cuando apenas estaba planteando lo que es la construcción de la paz, suponiendo una recomposición de la cultura y la sociedad,
que incluye el asunto de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy llamadas Fuerzas Alternativas, y la seguridad ciudadana, la reinserción y el control de las disidencias. ¿Por qué no les parece muy complicado que un desmovilizado haya estado 15 años, 20 años en la selva, ahora para volver a un aula de clase? O sea, súper complicado en el sentido en que va a llegar prácticamente perdido, como cuando usted pasa del colegio a la universidad y llegan en el colegio con un método magistral y llegas a la universidad con un método analítico, os quedas loco. Así llegan los desmovilizados e incluso de una manera peor, donde ellos incluso piensan en salirse de la universidad. Entonces ahí el psicólogo educativo planea lo que es un perfil de ingreso y de egreso, que lo voy a hablar un poco más adelante. No sé si alguno ha visitado esto esto es en la Casa de Nariño. Bueno, ahora metiéndonos un poco más al fondo de la psicología, ante la realidad social que hoy vive Colombia, grandes retos se imponen en los ciudadanos y en especial a los profesionales que desde su quehacer acompañan a individuos y comunidades en la construcción de unas mejores condiciones de vida. Algunas de las tareas principales que tiene el psicólogo educativo en esta etapa del país colombiano se basan en la inclusión educativa en conjunto con lo social, la psicoorientación y educación para la paz. Esto es lo principal, porque si nos ponemos a analizar todo, realmente sería una ponencia de 3 horas, porque la psicología educativa abarca muchas cosas, y más que todo en el posconflicto. Pero hoy intentaré solamente hablar sobre estas 3 partes. Esta foto se la tomé a Claudia, la profesora de psicolingüística. Bueno, la inclusión educativa relacionada con lo social. Aquí hay una interdisciplinariedad de la psicología educativa con la psicología social. Es un reto para la psicología educativa aportar en la sostenibilidad de los estudiantes que han sido víctimas del conflicto, puesto que tienen problemáticas en las relaciones sociales y educativas, pues tienen el desafío de adaptarse después de varios años sin asistir a las aulas de clase y a las metodologías de estudio actuales de las instituciones educativas, que es lo que mencionaba ahorita de 15, 20 años sin volver a una aula de clase porque estaban en la selva. La adaptación a la academia. Se buscan diversas maneras de adaptación en los desmovilizados por medio de la integración de equipos interdisciplinarios que lleven a cabo la adaptación de contenidos académicos, pensum, interdisciplinarios como lo es el pedagogo, dando respuestas claras a las problemáticas derivadas del camino que transita el país hacia un escenario del posconflicto. La reinserción cultural. En conjunto con la psicología social, comienza la búsqueda de un cambio cultural en las comunidades respecto a la desmovilización de los reinsertados, logrando la reconfiguración de los tejidos sociales, las actitudes y prejuicios de la población, teniendo en cuenta la resolución de conflictos y otro tipo de tareas como la mediación de conflictos y convivencia que se den en el ámbito social y educativo. ¿Qué se quiere decir por esto? Muchas veces, en especial en las ciudades, o más bien para ser directo, aquí en Medellín, se ve que la mayoría de ciudadanos no han sido capaces de perdonar, sino que siguen teniendo como una guerra interna. Y normalmente las personas que no son capaces de perdonar son aquellas que no son víctimas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estas personas a que puedan perdonar y ayudar a que estas personas, los desmovilizados, sean reinsertadas culturalmente y socialmente? Las iniciativas de reconciliación logran formar y sensibilizar por medio de talleres y ponencias en los conocimientos necesarios y pertinentes a la población afectada y a los propios desmovilizados. Quiero agregar también cualquier persona del común, por lo que mencionaba anteriormente. Logrando recuperar y construir las relaciones sociales y la reinserción escolar en la población infantil y desmovilizada. Tanto la población infantil, porque muchos de estos no pudieron llegar a un colegio porque fueron desplazados, o porque simplemente por miedo de ir a los colegios, de ser asesinados o ser secuestrados, preferían quedarse en su casa. Esto pudo afectar su educación y también aumentó mucho el analfabetismo aquí en Colombia. Lo que mencionaba ahorita de los perfiles de ingreso.
Los perfiles de ingreso son la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores reunidas que demuestran que el desmovilizado en proceso de reintegración podrá ingresar a una institución educativa, sea escuela, colegio, universidad, entre otros, con ayuda de los procesos de reinserción y sensibilización brindados por los psicólogos educativos. Los desmovilizados y las víctimas tendrán la capacidad de realizar exámenes de admisión o pruebas psicotécnicas con el fin de ingresar a una universidad o a una organización cumpliendo con los parámetros mínimos de ingreso. Cabe mencionar que cuando se habla de ingreso a una organización se hace en conjunto con la psicología organizacional. ¿Qué se quiere mencionar aquí? A todos nosotros, normalmente al ingresar a una universidad les hacen una entrevista, una prueba de admisión, entre otros, pero a los desmovilizados, como están en un proceso de reinserción, no se les puede hacer el mismo perfil de ingreso. Entonces se tiene que analizar sus actitudes, sus comportamientos, sus previos conocimientos para poder realizar digamos así, un nuevo plan de estudio que sea propio para ellos, para que ellos se sientan animados a volver a la universidad, colegio, escuela, etc. Y los perfiles de egreso, que son aquellos conocimientos que los desmovilizados y víctimas adquieren después de un proceso de educación obtenido en las instituciones educativas, siendo competente de desarrollar tareas orientadas a su profesión, aportando al bienestar psicosocial de la civilización y sirviendo como ejemplo para la sociedad. El perfil de egreso será estudiado por un psicólogo educativo con el fin de realizar intervenciones, definiendo si los desmovilizados y víctimas cumplen con los parámetros de egreso. Otro paréntesis que hago es que en los perfiles de ingreso, digamos que va a haber cierta discriminación porque normalmente mucha gente considera que por hacerles un cambio, entonces ya los estamos como sacando de la lista o de la gente del común. En el perfil de egreso la idea es que ya estén reinsertados culturalmente y socialmente, que ya sean unas personas comunes y corrientes, porque esos son desde el principio, sino que como todavía existen ciertos prejuicios que hacen que uno crea que siguen siendo los malvados de antes, entonces eso hace que haya cierta afectación al momento de realizar los perfiles de ingreso. Este sería más o menos el perfil de ingreso, donde es diferente de los estudiantes que no han sido ni víctimas ni desmovilizados a los desmovilizados, es totalmente diferente. Se hace la formación en unos planes de estudios de acuerdo a esto, se analiza su nivel académico y ya en el perfil de egreso la idea es que se reinserten totalmente. O sea, que ya todos sean, entre comillas, iguales, o más bien haya una equidad. La educación para la paz, que aquí en la Universidad de AFIT se dio con Cátedra para la Paz, creo que se llama el curso, que incluso lo llegó a dar la docente Marda Ucari Zuluaga, que creo que lo dio hasta el semestre pasado y espero que lo vuelva a dar el otro semestre cuando regrese. Y ella me explicaba que la educación para la paz busca armonizar lo personal, lo social y lo ambiental, en el sentido de que todo literalmente sea como una tranquilidad, como lo que normalmente o lo que se ve ahora, porque aunque hay cierta violencia es mínima a lo que se vivió en un pasado a corto plazo. Al buscar armonizar lo anterior, ayuda a humanizar la acción educativa, procurando la recuperación de los derechos humanos y de la dignidad. Es necesario que se trabaje con las víctimas y desmovilizados diversas formas de conseguir una estabilidad emocional, dinamizando la acción educativa, procurando que desarrollen sus propios proyectos de vida de acuerdo con la psicoorientación dada por el psicólogo educativo. La psicoorientación, que tiene en cuenta la enseñanza y sensibilización de las comunidades sobre el posconflicto, las implicaciones que tiene y la acogida en los infantes y adolescentes que vivieron las experiencias en el campo y ahora residen en la ciudad con el propósito de desarrollar sus competencias sociales y la tolerancia en el contexto de la escuela. Coloquialmente, bullying. Los ciudadanos podrán estar listos para enfrentar al mercado laboral y así empezar a cimentar el camino de la no repetición, incentivándolos a que terminen sus estudios profesionales y avanzados, porque la paz se da desde la niñez. Usted golpear a un compañero porque no se entendió con él, eso es guerra, sea mínimamente o incluso muertos como se vio en Estados Unidos hace poco, saliéndome un poquito, donde el papá
de un niño al que le hacían bullying, y ahora que recuerdo también pasó algo parecido en Cali. Mató al niño porque desapeó al papá. Eso es formar guerra. Poco a poco puede que el papá tenga también, el papá del niño que asesinaron también tenga cierto resentimiento, comience a formar más y comience una guerra, al estilo lo que pasa con las FARC y pasó con las FARC y las AUC. Bueno, como conclusiones tengo que la psicología educativa es importante para el posconflicto, ya que tiene como fin trabajar para que las partes vuelvan a comunicarse, expresen sus emociones, necesidades e intereses, lo que hará que sean ellas las que propongan las posibles soluciones, obteniendo el acuerdo más beneficioso para el país. El psicólogo educativo aporta la mitigación del impacto de los dolores de la guerra y su empoderamiento como sujetos libres con derechos y deberes. Además, en la academia se han fortalecido los procesos de cátedra de la paz y proyectos para la no repetición y la no patologización. Por último, en la guía y apoyo a los desmovilizados y víctimas del conflicto en un nuevo camino al mundo profesional, porque todos tienen derecho a ser educados en la academia. Las referencias que se tomaron. Listo, muchas gracias. Ahora preguntas y comentarios, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por tu ponencia, Anderson. Partes de una tesis y es que los reinsertados volver a la academia, ¿cierto? Exacto. Todo gira en torno a la academia, pero como tú mismo lo dijiste, ellos están en un ambiente muy diferente, por allá en la selva, 4, 6, 8, 10 años, entonces ¿por qué hacer que reingresen a la academia, que es un espacio muy diferente, más allá de la ciudad, en vez de buscar de pronto unos procesos que sean más acordes a la vida de ellos, al ambiente de ellos? Entonces, ¿por qué no llevar talleres de formación, pero que no sean específicamente de la academia? Es que es partes de esa tesis y es como si la academia tuviera que estar necesariamente y puede que no. Entonces, ¿qué otras posibilidades se pueden hacer para quienes no quieren estar nada en una universidad, en un colegio? Entonces no se pueden formar. Yo diría ahí que principalmente sí lo mencioné mucho con, digamos, fines de ideales del yo, y de pronto es un sesgo que se plantea aquí, pero se podrían plantear talleres, como tú lo dices, donde pueden ser virtuales para el que no quiere de pronto todavía reinsertarse en la sociedad, sino que quiere de pronto estar en una burbuja temporal. Incluso puede estar en su hogar simplemente investigando, pero la idea es que el psicólogo educativo lo incentive a que investigue. Como tú lo dices, no solamente en la academia, sino que sería como lo recomendable para seguir un ideal del yo. Pero la idea principal es que ellos se reinserten en la sociedad, y digamos que es como la forma más efectiva, pero obviamente va a haber una minoría que no va a querer. Yo quiero ¿Quién decir me algo apoyando yo. Primero, gracias. Apoyándote a ti. Y es que, bueno, y es en base a lo que tú dijiste, me disculpas que no me sé tu nombre. Y se supone, o creo yo, que lo que se busca con la reinserción también es la normalización de esas personas, que actúen realmente como actores independientes de su formación, independientes como cualquier persona, sin tener ningún tipo, vamos a decir, de que bueno, como es reinsertado hay que tener tales cosas más importantes. No, como lo dice el profe Johnny, también hay que pensarlos a ellos como sujetos responsables de su transformación. Entonces, tomando en cuenta en eso, ellos claro que se debería reinsertar en la academia, porque sin duda alguna la academia es la mejor, vamos a decir, guía para tu formación y ya más adelante tu profundización. Entonces, no sé, me parece muy bien que plantees esa perspectiva. Ok, gracias. Sí, de igual manera, digamos que lo apoyo a él por las minorías, porque siempre va a haber como una minoría que no quiera. Entonces, como buscar otras formas de reinsertar a esa minoría, incluso las disidencias.
Pues sí, yo también estoy como de acuerdo con las dos partes porque obviamente que se planteó una propuesta no quiere decir que vaya a ser seguida por todos, pero sí es importante como dar aportes en caso de que se haga, porque como hablaba ahora la compañera que expuso desde el arte, pues esas obras de arte, había alguien que decía que no entendía por qué tenía que estudiar si él ya sabía todas esas cosas, simplemente por un cartón o simplemente por algo que lo certifique. Entonces sí, pues igual el proceso no es igual para todos, pero es bueno tener en cuenta como estas perspectivas que le aportan como un poco a esos procesos, también como aprender de lo que se viene haciendo y también nuevas propuestas para hacerlo, porque como hablabas tú, pues es como de una equidad que se den las posibilidades, porque incluso pues me tomo lo del ingreso a la academia, sobre todo desde desde lo universitario, o es general. General. Pero por ejemplo en lo universitario, pues inclusive una muy pequeña parte de la población va a las universidades, o inclusive pues ni siquiera ser una víctima, ni siquiera no siendo víctima directa, hay muchas personas o niños que no van al colegio, pues entonces es como una propuesta que fortalece ese proceso y es como sí, una nueva perspectiva y un nuevo aporte. Sí, quiero agregar algo ahí que es respecto a, más bien voy a agregar dos cosas. La primera es que de los desmovilizados también salen muchos profesionales. Esos profesionales, como lo son odontólogos, médicos, pueden ser reinsertados, pero ya las organizaciones, donde también se puede hacer unos perfiles de ingreso con apoyo de la psicología organizacional, más no un perfil de egreso, porque ese sí es totalmente el psicólogo organizacional, como me lo mencionaba el docente Horacio cuando estaba haciendo asesorías con él. Y el segundo aporte, se me fue la memoria, era respecto a la academia, que era con la reinserción. Espera un segundo. En la reinserción educativa, es verdad que mucha de la población no va a la universidad, no solamente víctimas o desmovilizados, pero me he dado cuenta que muchos no considerados víctimas no van a la universidad también por el mismo miedo. Digamos aquí, la situación de violencia de Medellín, que no tiene nada que ver con las FARC, o puede que sí, no sé, hace que muchos estudiantes salgan de la universidad para ser insertados obligatoriamente, reclutados en bandas delincuenciales, y eso también puede hacer que no puedan estar en la universidad, afectando también lo académico, y otras personas no lo harán por miedo. Juan Pablo, ¿a dónde? Hola. Jonathan, bienvenido Jonathan. Por aquí. A mí me surge una pregunta, y es que al final cuando dices que hay cursos para las personas que no quieran ser o que no quieran reingresar al ambiente social, entonces sí, lo dijiste así, me surgió la pregunta si la academia es necesaria para la reinserción social, porque principalmente veo una complicación muy grande en cuanto a las habilidades de lectoescritura de los desmovilizados. Entonces me parece que inicialmente el ingreso a, digamos, colegios o instituciones educativas los veo muy difícil por esa parte, y ahora el acceso a la educación superior también lo veo aún más complicado. Entonces yo, como interpreté pues aquí el comentario que hizo el compañero, ¿me permites su nombre? El compañero David, es que si no se puede, pues o sea, si la academia en realidad sí es como el método más eficiente para la reingresión social de los desmovilizados, es decir, si no se puede trabajar esa reingresión a la sociedad, al ambiente social desde la enseñanza de un oficio, por ejemplo. Exactamente, por eso se plantea un perfil de ingreso, para que no sea igual la rigurosidad con ellos en la academia. De igual manera, es importante tener en cuenta lo que mencionaba, que yo partía como de un ideal del yo. La gente siempre, para poder, digamos, aceptar a alguien socialmente, exige que profesión, que sea buena persona, bla bla bla. Entonces puede seguir un ideal del yo, pero como también mencioné ahorita,
puede ser ayudado por los talleres, por las ponencias de expertos. Digamos, aquí puede estar un desmovilizado tranquilamente, escuchar las ponencias generales y eso lo puede apoyar, sin necesidad de volver a la academia, solamente escuchando las séptimas jornadas académicas. Sino que me surge la duda, entonces alguien que no sea de academia se considera un ser asocial. Digamos que desde... Dale. Plantéalo, por favor. Digamos que desde los términos culturales, lastimosamente sí. Solamente la parte mínima de la población que estudia es la que dice, no, es que no es necesaria la universidad. Pero usted le pregunta a cualquier ama de casa, a cualquier vendedor ambulante y le va a decir una persona, aunque ellos no son profesionales, exigen para aceptar a otra persona que sea profesional o que al menos haya hecho el bachiller. Que lo vean en, digamos, aquí ya me estoy arriesgando a dar estadísticas que aún no he hecho. 7 de 10 personas para poder aceptar a alguien socialmente exige eso. Listo, muchas gracias. Dale. Juan Pablo. Yo tenía una pregunta. Se me hace un poco inquietante esto que mencionan de normalización, y a partir de eso me surgía un pequeño mundo hipotético, digamos. ¿Qué tal si un desmovilizado, que es como el término que se está utilizando en las jornadas, quiere continuar defendiendo sus ideas vía palabra? Digamos, en la academia, una persona que estuvo en la lucha armada, pero que no se desvincule de sus ideas, quiera seguir defendiéndolas, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que se busca con esa normalización? ¿Sería entonces hacer que esa persona abandone las ideas que movilizaban su lucha armada? ¿O qué pensás de eso? Ahí yo lo pienso más, saliéndome un poco de la academia, como que pueda seguir sus ideas de forma pacífica. Adicional a eso, antes, si esto lo hubiéramos hablado antes, hasta quizá se hubiera propuesto de pronto las séptimas haber traído un desmovilizado a dar una ponencia, porque así puede defender su punto de vista. O sea, ya como una hipótesis pues muy... Sí, pues yo preguntaba esto porque igual no sé qué tan práctico o qué tan idóneo sea buscar una normalización o si lo que buscamos en la academia es la singularización. Uh-huh. Realmente creo que se busca la singularización, realmente. Gracias. Yo otra vez, con más o menos relacionado con lo que acaba de decir Juan Pablo, y con lo que dijo Jonathan, hay muchos profesionales, como vos sabes, que estuvieron en las FARC, pues, pero no, ¿qué pasa con los que no estuvieron en procesos académicos, pero quieren estar en un proceso, pero no tienen ni la escritura ni la argumentación, pero tienen buena oratoria? Entonces puede ser una manera enseñarles a escribir, a leer, etcétera, etcétera, pero también habría la otra posibilidad de potenciar esa capacidad oratoria que ellos ya tienen para expresarse y para poder en un trabajo desenvolverse sin necesidad de aprender esas otras cosas. Exactamente. Digamos que esto se podría ver en los perfiles de ingreso, pero como tú me lo recalcaste ahorita, la idea no es que sea solo en la academia. Entonces incluso esas personas que tengan esas capacidades de oratoria pueden ser los talleristas. Neumari. Bueno, Anderson, tu ponencia estuvo muy buena y me puso a pensar sobre qué tan importante puede ser entrar en un buen entorno educativo, que puede ser la universidad o la empresa, porque una persona que estuvo en la selva tiene algo, o sea, tiene una forma de ya, pues ha visto el mundo de una forma, ha visto que las cosas se hacen de esa forma, entonces posiblemente, aunque puede que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, ha aprendido a hacerlas de esa forma y a ver el mundo así. Entonces se debería procurar que estas personas entren en un buen entorno educativo, porque allí se maneja un discurso donde no va a haber como esa oportunidad de que esa persona se encuentre con el amigo que piensa igual a él o con una situación donde haya violencia, sino que
a ente, por ejemplo, a EAFIT, y se encuentre, inspira, crea y transforma. Entonces no hay oportunidad para uno pensar como que la forma en la que se hacían las cosas posiblemente se pueda volver a hacer. Quizá no tengo trabajo, no se encuentra tanto en esa, no se encontraría esa persona tanto en esa situación donde se recuerde usted es desmovilizado, usted estuvo haciendo tal y tal cosa, sino que entrar en un ambiente donde el discurso fuera diferente. A ver, ahí digamos que es que yo lo veo muy discriminativo a veces, que es como plantear o separar temporalmente, porque es que en serio que lo veo muy discriminativo, mi propuesta, porque esto es como planteando en este momento, para que ellos puedan como primero adaptarse socialmente y luego abrirse poco a poco. Y otras formas es simplemente como lo que, no sé si ustedes se dieron cuenta lo de Guatemala, que fue adopta un guatemaltense, también puede ser así, como adopta un desmovilizado. Anderson, hola, ¿cómo estás? ¿Allá dónde? Por aquí arriba. El profe Carlos. Gracias por tu presentación. No, quería señalar, hacer un comentario, Anderson, y es lo siguiente. Quizás desconocemos muchas veces programas que se están llevando a cabo por empresas y quisiera hacer un comentario en ese sentido. En una maestría de desarrollo humano organizacional de acá en la Universidad de AFIT y en el MBA de Bogotá, se han llevado a cabo 3 investigaciones sobre procesos de reinserción con desmovilizados, tanto de las AUC como de las FARC y el ELN. Entonces quería mencionar simplemente para complementar tu trabajo, que aquí hay varias, voy a mencionar 4 casos que los puedes consultar, son 4 investigaciones. La primera es Grupo Éxito y Sodexo, que quizás son las 2 empresas más fuertes en programas de reinserción. El Grupo Éxito lleva 15 años con un programa de reinserción. Lo que pasa es que precisamente como no se ha investigado, eso no se publica, está en vía de publicar ese artículo, de mirar cómo el Grupo Éxito tiene todo un programa de reinserción que tiene un eje educativo y tiene un eje también de una especialidad, como decían hace un momento David y la otra persona que habló que no sé cómo se llama, sobre instruir a personas en actividades que no necesariamente son educativas. ¿Sí? Yo no partiría de la hipótesis que todo el mundo tiene que estudiar para poder socializarse. Es decir, un oficio, que también hay otra empresa, ahí menciona otro, Panaca, el parque Panaca en el eje cafetero, tiene el número de reinsertados más alto de AUC. Y muchas de esas personas que eran campesinos y que eran combatientes, ¿sí?, tienen muchos conocimientos del campo y están trabajando en Panaca, precisamente cuidando animales, sembrando, etcétera, y no necesariamente quieren ingresar a la universidad. Otro caso es Cemex en Bogotá, una empresa cementera. Esta empresa cementera también vincula a los combatientes en este momento y tiene todo un programa de resocialización de personas que estuvieron en el campo combatiendo y que actualmente están laborando. Entonces yo creería, Anderson, que sí existen programas ya desde hace mucho rato que vienen favoreciendo la inclusión de personas que estuvieron en combate y no necesariamente, digamos, es un asunto que apenas va a comenzar. Yo creo que esto viene hace mucho rato trabajándose. Conozco ese caso del Grupo Éxito, sería muy interesante que lo revisaras, yo te lo paso, donde hay cerca de 380 empleados en este momento en Medellín que se guarda confidencialidad sobre ellos, precisamente. Algunos de los comentarios que han hecho sobre prejuicios sobre estas personas, pues decirles que dentro de los manuales de protocolo que hay de la empresa está precisamente no mencionar, guardar confidencialidad de que esa persona fue combatiente, para evitar precisamente ese tipo de estigmatizaciones sociales. Pero se vienen adelantando trabajos serios. De hecho, sé que 2 personas del Grupo de Éxito de acá de Medellín estudian en la Universidad de Antioquia y están haciendo una carrera. Entonces, no necesariamente decir que los prejuicios van a impedir que ellos ingresen, porque creo que las organizaciones sí están haciendo algo que favorece su inclusión, era solo eso. Exactamente, creo que viene el proceso de reinserción desde el año 2011 aproximadamente, que empezó con las AUC, según lo que había consultado a medias,
porque me enfoqué mucho fue en las FARC, realmente. Pero sí, sería muy interesante que me mandaras esos casos, por favor. Gracias, profe. Hola Anderson, quería compartir contigo también que por la mañana estuvimos presentando las percepciones de las organizaciones y añadir a lo que ha aportado el profesor Carlos, que además de Sodexo, además del Éxito, además de Nutresa, hay por ejemplo en Medellín la fundación de los restaurantes del cielo, que tiene diferentes restaurantes donde se acepta a trabajadores desmovilizados, y que por el contrario de no divulgar como lo hacen algunas empresas, que también lo comentábamos por la mañana, ellos hablan de una comunicación abierta a la sociedad de que tienen trabajadores desmovilizados en sus restaurantes, y esto ha posibilitado incluso que algunos de estos desmovilizados vayan a España a estudiar carreras universitarias. Y también quería comentar que por el otro lado de las instituciones educativas que brindan formación a personas desmovilizadas, se encuentra la CEPAR, que es un instituto que queda en la Oriental, y que de pronto tú hablabas que te parecía un poco discriminatorio separar momentáneamente desmovilizados, digamos no que entren a colegios, por decirlo así, normales o universidades, pero este tipo de institutos les brinda asesoría individualizada para que se atienda exactamente la necesidad y etapa en la que están de formación. Entonces pienso que sería una ventaja muy grande tener en cuenta este tipo de institutos que después de ayudarles en este tipo de formación les posibilitan la conexión con instituciones que validen el conocimiento que ellos les han brindado. Entonces, como tener también en cuenta todas estas posibilidades que se abren tanto de las organizaciones y también de los institutos que están tomando acción ahora en Medellín. Muchas gracias. Listo, gracias. Bueno.